Bienvenidas y bienvenidos a la tercera entrega de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafra abordaremos como siempre en 8 claves nuestro tema de hoy, la identidad y cultura andaluza. Hola Ana. Hola Fran y hola también a todas nuestras oyentes. Os damos la bienvenida y para empezar queremos agradeceros la acogida que estamos teniendo en redes sociales. Nos ayudan mucho para seguir. Gracias a todos por la muestra de cariño. Y bueno, para ir calentando motores, os anunciamos que hoy contamos con la entrevista a la senadora Pilar González, líder del partido Primavera Andaluza, que forma parte de Adelante Andalucía. La entrevistamos después de nuestras 8 claves de este programa. Y estaros atentas porque hoy no contaremos con una entrevista a un experto, sino que contaremos con varios, quienes nos ayudarán a entender las 8 claves de hoy. Y antes de arrancar os dejamos nuestras redes sociales, @las 8 puntas en Instagram y Twitter. Y además también podéis encontrarnos en Facebook, no os olvidéis. Por último, recordaros que subimos nuestros podcasts a cada uno de nuestros canales de YouTube, Spotify y de iVoox, así que suscribiros para no perderos nada. Ahora sí, comenzamos. ¿Cuáles son las claves de la cultura e identidad andaluza? Andalucía, tierra de paso de tartesos, fenicios, griegos, romanos, visigodos, árabes y castellanos. También puerta de salida a América entre los siglos XVI y XVIII. Nuestra identidad es el reflejo de todos esos procesos históricos, a pesar de que hubo unos años en los que intentó ser silenciada. Efectivamente, en 1915 un tal Blas Infante publicó su Ideal Andaluz y desde entonces la identidad andaluza no ha dejado de estar presente en el imaginario de su pueblo, de su gente. Nuestro Estatuto de Autonomía reconoce esa identidad histórica como uno de los dos pilares junto a su carácter de nacionalidad y se cimenta el derecho al autogobierno. Pero esto es imposible entenderlo sin abordar nuestra cultura a la base de nuestra identidad. Andalucía es tierra de cultura, de arte, incluso se ha intentado explotar tanto, pues esa explosión artística que se ha convertido a ojos del mundo en una marca más que en otra cosa. De esta comercialización y de otros muchos aspectos trataremos en nuestras 8 puntas de hoy. Primera clave, el rico patrimonio histórico andaluz. Si hablamos de patrimonio, tenemos que empezar por la arquitectura andaluza, y es que podemos hacer un repaso desde la arquitectura andalusí de la Alhambra a las mudéjar del Real Alcázar de Sevilla, o el templo gótico más grande del mundo, que sí, se encuentra en Andalucía y es ni más ni menos que la Catedral de Sevilla. Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos que la arquitectura renacentista tuvo uno de sus principales focos aquí, en Andalucía, concretamente en el Reino de Jaén. Y también del barroco, que podemos ver en el Palacio de San Telmo, que es la actual presidencia de la Junta. El academicismo, plasmado en la fábrica de tabaco de Sevilla, el neoclasicismo, típico del centro de Cádiz, o el historicista, típico de los siglos XIX y XX, y que está plasmado en la Expo de Sevilla de 1929 y que tiene su máximo exponente en la Plaza de España, con un aire neomudéjar autodenominado como regionalismo historicista. Vaya, menudo repaso a la arquitectura. Y es que la arquitectura andaluza tiene un marcado carácter mediterráneo que hunde sus raíces en la arquitectura romana y árabe y que está fuertemente condicionada pues por el clima que tenemos. Por eso las viviendas tradicionales urbanas suelen construirse adosadas la una a la otra, pues para aislarlas de las temperaturas que sufrimos, pues, por ejemplo en verano. También predominan los muros encalados, pues por eso, para evitar la insolación excesiva. Y también en la zona oriental de Andalucía, los terraos. ¿Y qué son los terraos, Ana? ¿Tú lo sabes? No, pero seguro que me lo vas a explicar tú ahora mismo. Efectivamente, se lo explico a Ana y a todas. Y es que los terraos son, pues, una azotea, la azotea de las casas, porque no se suele construir tejados porque son tan bajas las precipitaciones que no interesa. Y además, este tipo de azoteas protege también las casas muy bien de la insolación. Lo que sí quizá todos nuestros oyentes conocen más son los típicos patios interiores, por ejemplo los de Córdoba. Y bueno, en la vivienda suelen utilizarse las rejas de hierro forjado y los azulejos como elementos decorativos. Las plantas, las flores, el agua son parte fundamental de la arquitectura tradicional andaluza. En cuanto a la pintura andaluza, tenemos que hablar de la escuela granadina y de la escuela sevillana, y es que esta última es una de las grandes escuelas pictóricas europeas. Tuvo una larga trayectoria que va desde el siglo XV hasta el siglo XIX,
y aportó pues a grandes creadores de la historia del arte, como todos conoceremos, como por ejemplo Zurbarán, Velázquez y Murillo. Dada su temática, merece una mención especial la pintura costumbrista andaluza, desarrollada a partir del romanticismo por autores como por ejemplo Julio Romero de Torres, y que está muy bien representada en la colección de Carmen Thyssen. Y acabando este repaso, no podríamos dejar atrás la gran figura de la pintura contemporánea, y es que estamos hablando del malagueño Pablo Picasso, cuya obra está ampliamente representada en el museo que lleva su nombre y que está, como todos sabemos, también en Málaga capital. Si hablamos de música andaluza, no tenemos más remedio que nombrar el flamenco. Este género se originó y desarrolló en Andalucía a partir del siglo XVIII y tiene como base la música y la danza andaluza, y en cuyo desarrollo han influido notablemente andaluces de etnia gitana. El cante, el toque, el baile son las principales facetas del flamenco, y eso sin olvidarnos de nuestros carnavales, que son una auténtica maravilla, sino que nos diga Fran, ¿no? Casi nada. Segunda clave, el peso de las letras andaluzas. Tras la llegada de los musulmanes se hace patente la distancia entre la cultura andalusí y la del resto de Europa. A través de Al-Ándalus entra en el continente la cultura y la ciencia oriental, y con ella la recuperación de los grandes textos de la antigüedad clásica, porque ya sabemos que el cristianismo en algunas de sus épocas censuró bastante literatura. Efectivamente. Así que andaluces fueron Averroes, introductor del pensamiento aristotélico en Occidente, y Maimónides, una de las más brillantes figuras de la filosofía judía. Con la llegada de los cristianos y de la imprenta, el peso de la letra andaluza vuelve a dispararse, ¿no es así? Efectivamente, ya que en 1492 Antonio de Nebrija publicó su célebre Gramática Castellana, la primera de una lengua vulgar que se escribió en Europa. Para que luego digan que los andaluces no sabemos español. Y lo estandarizamos nosotros, fíjate. Y bueno, también es importante señalar que Cervantes engendró su inmortal novela Don Quijote de la Mancha, según su propio prólogo, en Sevilla, durante su presidio en la cárcel real en 1597. Y es que no se sabe si quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o que simplemente se le ocurrió la idea mientras estaba allí. En cualquier caso, son diversos los pasajes de la primera parte del Quijote que se transcurren en Andalucía, así como numerosas alusiones a esta tierra, en especial pues a su aristocracia. En el Siglo de Oro se extiende una imagen de Andalucía en la que esta parecía una tierra pues opulenta, moderna, llena de posibilidades y de peligros también, todo se ha dicho. Y esta idea, que se había ido formando desde los momentos inmediatamente posteriores a la Reconquista, debido a la repoblación de la región con gente de toda España que buscaban un futuro mejor, como se sigue haciendo hoy día, pues acabó consolidándose con el descubrimiento de América. Y ya si avanzamos algo más en el tiempo, cabe decir que el romanticismo literario en España tuvo uno de sus polos fundamentales en Andalucía, con autores como el Duque de Rivas y, como no, Bécquer, un romántico. Lo llamativo precisamente es que se vendía Andalucía como un sitio súper romántico, un sitio ideal, y la verdad es que esto estaba un poco lejos de la realidad. Tenemos una muestra en la literatura de finales del siglo XIX y principios del XX. Las novelas de Juan Valera, aunque sin llegar a la denuncia social, comienzan a retratar de forma más ecuánime el costumbrismo de la Andalucía de su tiempo. Y esto era sin llegar al realismo, ya que señala Grieta en la estampa de la Andalucía amable, ¿verdad? Pues sí, críticos también fueron los escritores del 98. Estos ya nos van sonando más, los estudiamos más recientemente. Y fueron críticos con la cultura que ellos llamaban de pandereta y sacristía. Hacen crecer la falla entre las desigualdades sociales. Entonces estos autores retrataban a Andalucía como un infierno cuyo fuego son las extremas diferencias entre las personas y no como aquel paraíso arcaico. Tercera clave, la riqueza de las hablas andaluzas. Y vamos a empezar esta nueva clave con un pequeño debate aquí entre Ana y yo. Ana, ¿existe el dialecto andaluz? Pues yo creo que sí, porque está reconocido, entonces se supone que tiene que existir, ¿no? ¿Pero un dialecto como tal?
Sí, o sea, yo hablo distinto que una persona de Madrid, entonces pues yo tengo un dialecto distinto al Hazte de un esa. poco con la clave, y es que mira, por ejemplo, el seseo, el ceceo, el yeísmo, las aspiraciones de las vocales o su pérdida son algunas de las características de las hablas andaluzas. Y son hablas en plural, porque tú has dicho que hay diferencia entre cómo hablas tú, por ejemplo, y cómo habla alguien de Madrid. Pero Ana, tú eres de Lucena, yo soy de Priego, estamos en la misma comarca y tenemos también diferencias en nuestro dialecto. Por eso son hablas andaluzas. Pues no había caído yo en eso, pero vamos, que ¿a cuántos kilómetros está Lucena de Priego? Y aún así es distinto. Pues están muy cerquita, en torno a 30 kilómetros. Y pues si hay diferencia en este pequeño tramo, imaginaros las diferencias que puede haber pues, entre alguien de Huelva y de Almería. Bueno, no tenéis que imaginarlo porque todos sabemos cómo es el acento de Almería, cómo es el acento de Cádiz, de Huelva, ¿no? Totalmente reconocible, vamos. Y bueno, y es que tenemos muchas peculiaridades. Por eso vamos a escuchar a José María Pérez, que era catedrático de Lengua y Literatura por la Universidad de Sevilla. Y digo era porque desgraciadamente nos dejó en 2016. Pues, sin embargo, afortunadamente conservamos su gran legado, así que lo vamos a compartir y escucharlo y darle un poquito de vida. Pero entonces resulta que cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, ¿este año vas a ir a Rocío? Y dice, no, ni nada. Y si tú te fijas bien, esa frase son tres negaciones. No, ni, na. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni na, no te quepa duda de que es que sí. No ni nada, ¿eh? No, ni nada. Pero fíjate, 3 negaciones en andaluz dan una afirmación. Pero es que yo creo que al final es un poco tender al ahorro del lenguaje, ¿sabes? Porque en realidad un no ni nada no es totalmente un sí, es que es un sí, por supuesto que lo haré, no sé qué, o sea, es que sin lugar a duda. Es que es indiscutible. Efectivamente. Y bueno, pues también vamos a recuperar de nuevo a José María porque nos va a recordar por qué el andaluz, cuidado, es la variedad lingüística en la que se habla, en la que se basa el español en América. Vamos a escucharlo. En efecto. Resulta que esto tiene una explicación muy lógica. El 70% de las mujeres que fueron a colonizar América, cuando el descubrimiento de América, eran andaluzas o extremeñas, que el extremeño es muy parecido al andaluz en montones de cosas. Entonces, naturalmente, la lengua se llama lengua materna porque la enseñan las madres. Y a todos los hispanoamericanos los enseñaron las madres andaluzas a hablar el hispanoamericano. Es curioso, esto de la migración de las madres andaluzas, a América. Sí, yo algo me imaginaba también por el acento que tenemos, ¿sabes? Porque y es verdad que una persona que venga de Latinoamérica probablemente su acento se parece más al mío que ¿Alguien de Valladolid? Sí, y de hecho, aparte de que Andalucía como que fue también una puerta de salida a Latinoamérica, también el Canario fue como un punto de escala entre Latinoamérica y África con el tema ese, y también tienen ellos un acento parecido en ese sentido, el ceseo y demás. Efectivamente. Y bueno, nosotros hemos debatido y ahora os toca a vosotros. Coged el Twitter, coged el Instagram, coged el Facebook, habladnos y, en fin, compartid con nosotros vuestra opinión. Cuarta clave, la importancia de las tradiciones y la gastronomía. Las festividades andaluzas, además de ser conocidas internacionalmente, han sido un punto de encuentro entre nuestro cante, nuestro baile, lo profano, lo religioso, la gastronomía. Y por empezar con algo esta clave, la gastronomía andaluza no es algo fortuito. Al igual que otras muchas cosas, es heredera directa de la cocina de al-Ándalus. Su refinamiento, desconocido en el continente europeo, transformó muchas costumbres. Fueron los andaluces los que crearon la sala de comer o comedor. ¿Y a que eso tú no lo sabías? Pues mira, la verdad es que eso no lo sabía, un detalle bastante curioso. Y más cosas. También el actual orden de servicio de los platos, pues entre otras muchas aportaciones. Se trata de una tierra también en la que tenemos excelentes vinos y favorecida por la calidad de los productos autóctonos, el aceite de oliva, el oro líquido, como se llama,
es el ingrediente estrella de gran parte de nuestras recetas y de las recetas de medio mundo. Y no es para menos que aquí tenga esa importancia el aceite de oliva, porque es que aquí tenemos el mejor aceite del mundo. Y bueno, y acabamos precisamente con el orden de los platos, ya por la parte dulce y la repostería. ¿Nunca os habéis preguntado por qué están tan religiosos los nombres de los dulces, como el cabello de ángel, los suspiros de monja, los huesos de santo, el tocino de cielo? Es por esa relación que siempre ha habido con los conventos y con las congregaciones religiosas, como muchas veces las monjitas los vendían y le ponían ellas el nombre, entonces pues por eso lo tenemos así. Y bueno, Ana, hemos estado hablando de gastronomía, pero ahora también toca hablar de tradiciones. Así que la mayor tradición andaluza, pues la más concurrida, la más famosa y demás, es la Semana Santa. Así que, ¿te parece bien si buscamos, Ana, los orígenes de la Semana Santa? Pues vamos a ello. Pues mira, los orígenes se remontan en Sevilla, y porque la primera procesión de Semana Santa, que conocemos como tal, fue la del Vía Crucis a la Cruz del Campo. Y además tiene la curiosidad de que estuvo organizada pues, por un señor que se llamaba el Marqués de Tarifa. O sea que era un hombre de la aristocracia, que no fue algo del pueblo que dijo, esa es la curiosidad, vamos a organizar esto. Y en la actualidad, como decía, pues es un fenómeno social que cobija más el júbilo de la gente que el del paganismo, que la pena y el duelo, donde el papel de la iglesia pues es secundario, ¿no? La riqueza artística y participativa de sus procesiones es una exaltación de la vida, es el desarrollo de los 5 sentidos. Pues la vista, el arte de la calle, el olfato, los aromas del incienso y del azahar, el gusto, los platos típicos de la fiesta junto a los dulces característicos de la época, torrijas, pestiños, roscos, el oído, que en fin, con las marchas profesionales y las saetas, y por último el tacto, algo fundamental en nuestra idiosincrasia andaluza, como son los besos, los abrazos, los chuchones provocados por la bulla, y eso es algo de lo que hablaremos más tarde, Ana. Y es que la Semana Santa, a pesar de ser una celebración de religiosidad popular, es la forma más directa de comunicarse con lo humano y lo divino, sin intermediarios ni jerarquía. Quinta clave, el papel de los tópicos andaluces y su difusión. Y bueno, pues para esta clave hemos pensado que lo mejor simplemente sería contar con un experto, y en este caso vamos a charlar un poquito con Manuel Chaparro Escudero, que seguro que muchos conoceréis, y es catedrático de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Además, también es importante señalar que es el director del Grupo Laboratorio de Comunicación y Cultura, COM Andalucía. Os animo a que le echéis un vistazo en internet. Así que vamos a hablar ya directamente con él. Hola Manuel, o bueno, mejor dicho, Chaparro, ¿qué tal estás? Pues muy bien, saludo a las 8 puntas y esta iniciativa tan fantástica que habéis emprendido y con la que estoy siempre dispuesto a colaborar. Ese entusiasmo es lo que cuenta. Hola Chaparro, no te quitamos mucho tiempo, así que empezamos ya con la primera pregunta. Y yo te pregunto por algo que desde que yo me enteré creo que nunca se me va a olvidar. Ese ejemplo concreto, y es las películas de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes. Tú dirás, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver aquí en este programa? Y es que Dani Rovira hace el papel como de un señorito andaluz que cumple, digamos, todos los estereotipos que debería de cumplir el señorito andaluz. Pues le gusta la Semana Santa, va con su camisita, se ve así como un poco cateto en algunos sentidos. ¿Y por qué? ¿Por qué se hacen este tipo de películas y ayudan tanto a difundir estas imágenes y estos estereotipos? Es que tanto en los medios de comunicación como en el cine, que es que vende mucho, gusta porque vende porque gusta. Así que dinos tú que eres el experto, Chaparro. Evidentemente los medios son constructores de estereotipos, ¿no? Y estos estereotipos pueden significarse de una manera positiva o negativa. Cuando uno es el potenciador del estereotipo, tiende a crear una imagen positiva de todos sus aspectos culturales, ¿no? Es lo que le ocurre a muchos pueblos con los que identificamos como culturas trabajadoras, inteligentes, de progreso, etcétera, ¿no? En el caso nuestro ocurre algo muy significativo, y es que no se ha sabido ser capaz de crear un estereotipo propio. Es decir,
Al andaluz el estereotipo se le ha construido y en esto los medios han jugado un papel trascendental. Como los medios tampoco dependen de políticas culturales propias, pues han contribuido a potenciar este estereotipo de la pandereta, el cante, la juerga o el flojo. Y esto es algo que estamos obligados a combatir, porque aparte de que no es real, te crea unas dinámicas con las que tienes que estar siempre confrontando cuando sale de tu propio territorio. Otra de las preguntas que te queríamos hacer, Chaparro, es en sí la necesidad, ¿no? Porque la necesidad que tenemos el pueblo andaluz de tener un poco nuestros medios, de tener un poco la soberanía mediática que, en fin, es que no existe, porque podemos observar como el cine, la televisión, la radio, la prensa se edita generalmente en Madrid para toda España y no cuenta con este caso con Andalucía, ¿no? Así que yo te quería preguntar el porqué de esta situación, por qué no hay medios fuertes andaluces que hagan frente, pues, a los tópicos que, en fin, desde fuera se nos atribuyen. Uno de los grandes problemas de un territorio es precisamente la irrelevancia en su sistema de medios cuando no tiene soberanía en este sentido. Es decir, y Andalucía es un territorio colonizado. Andalucía no ha sabido crear un sistema de medios propio donde los actores sean andaluces, donde se investigue la realidad, donde se creen relatos propios y narrativas propias, y esto hace que estemos mirando la realidad de Andalucía a través de otros ojos que no son nuestros. Y esto es hurtar la realidad. Es muy importante que existan medios propios y es una obligación pública el atender este déficit tan necesario, que en lo público a veces se trata de suplir mediante el canal autonómico o medios públicos municipales, pero yo creo que falta todavía la conciencia de hasta qué punto no debemos de ser imitadores de otros medios, de otros modelos para construir territorialidad. Nada más, Chaparro, muchísimas gracias por habernos atendido y no sé, Ana, si les quieres decir algo más. Pues nada, ya muchísimas gracias, él lo sabe, nos ha ayudado muchísimo también con este proyecto y animo a la gente que nos escucha también a que lo siga un poco porque Chaparro estudió muchísimo todo esto y seguro que os interesa mucho de sus libros y de sus publicaciones porque va muy en la onda, nunca mejor dicho, ya que a él le gusta tanto la radio. Lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Pues muchas gracias a vosotros, aquí estaremos para cuando haga falta y ojalá cada día más gente se apunte a escuchar las 8 puntas. Gracias. Sexta clave, la cultura de hoy en día andaluza. Hemos podido escuchar varios testimonios de gente que se dedica al arte en cuestión en nuestra región y para estas personas lo que sí es muy necesario son las ayudas, becas, subvenciones que dan las administraciones públicas. Y no solo las administraciones públicas, sino también el mecenazgo. Y en este sentido, ¿tú crees que estamos ante un nuevo método de financiación, ante un nuevo mecenazgo? El mecenazgo siempre ha existido, así que entiendo que no es que sea nuevo, sino que es como continuista un poco y creo que sí. Y bueno, de hecho, no solo son los distintos gobiernos quienes ofrecen recursos económicos a nuestros artistas, nuestras artistas de hoy en día, sino que también lo hacen pues, personajes de la vida pública artística, empresarios, empresarias, fundaciones también muchísimo. Y en definitiva cabe pensar hasta qué punto podría sobrevivir este arte y a estas personas, porque viven de eso, si no fuera por el mecenazgo. Efectivamente. No sé si nuestros artistas, especialmente los jóvenes que no tienen una fama tan consolidada, por así decirlo, están supeditados a vivir de este dinero y no de las propias ventas de su obra, del arte que trabajan, vamos. Así nos lo cuenta Eduardo, de Almedinilla, que incluso reconoce que esta situación puede llegar a ser muy frustrante. Hola, soy Eduardo Rodríguez Barranco. Tengo 24 años y soy de Almedinilla. Solo hace 3 años que terminé mi estudio de máster en la Universidad de Málaga, después de haber hecho Bellas Artes y Diseño Gráfico en la de Granada. Y pues, bueno, dentro de esta poca experiencia, pues puedo decir que la mía está siendo bastante positiva, o por lo menos así lo veo yo. Y bueno, al final todos y todas aplicamos convocatorias, becas, premios, etcétera, este tipo de cosas, y pues tengo la suerte de ser seleccionado muchas de ellas. Y esto pues me permite desarrollar de una manera más adecuada o de mejor manera mis inquietudes, que al final pues que se traducen en resultados que son escultóricos o instalativos. Realmente sin esta ayuda no tendría la oportunidad de poder seguir haciendo esto, que es algo bastante difícil de
de continuar en el tiempo. Y mi opinión personal con la cultura andaluza, que bueno, hilándolo un poco con lo que te he dicho antes de la ayuda, beca, etcétera, pues pienso que nunca es suficiente este tipo de cosas, que necesitamos poder hacer y poder desarrollar nuestro papel en el mundo, básicamente. Y vivir en la constante prueba de la legitimación por parte de X personas o de X organizaciones, instituciones, por ejemplo, cuando aplicas una convocatoria, pues llega a ser muy frustrante y puede quemarte en muchos momentos. Un caso parecido al de Eduardo es el de Maribí, de Málaga, que ella solo tiene 21 años, pero ha dedicado más de media vida a dedicar a la música y concretamente a la banda malagueña Miraflores Gibraljaire. Ella misma reconoce la labor social tan importante que cumplen estas ayudas para que la cultura pueda llegar a todo el mundo, independientemente de su clase socioeconómica, y cómo la Semana Santa, en el caso de Andalucía, en la que la tenemos tan arraigada, contribuye enormemente a eso. Hola, soy Maribí y vengo a hablaros sobre la cultura musical en Andalucía y concretamente en Málaga. Yo empecé a tocar el clarinete cuando era muy pequeñita, cuando tenía 7 u 8 años. Empecé en el Conservatorio Manuel Carra, en el que posteriormente finalicé los estudios profesionales. Y desde que empecé a tocar el clarinete, por consejo de una de mis profesoras, he sido y soy componente de la banda juvenil de música Miraflores Gibraljaire. Recuerdo que cuando tenía 9-10 años, gracias a un programa de subvenciones que existían por parte del ayuntamiento y por parte de Unicaja, realizábamos conciertos en la Plaza de la Constitución de manera periódica, cada 4 o 5 meses. Y además el resto de bandas del momento también realizaban conciertos en otras localizaciones. A partir de 2012 aproximadamente, estas subvenciones se cortaron y obligó por tanto a las bandas que encontrasen un sustento económico exclusivamente a través de la Semana Santa. Por tanto, las bandas en Andalucía tienen mucha relación con la Semana Santa, mueven a muchísima gente de distintas edades, de distintos niveles socioculturales, distintos sexos, acercan la música a muchas personas de distintos barrios, distintas localizaciones, distinto nivel también cultural, y por tanto las bandas en Andalucía, desde mi punto de vista, tienen una gran importancia. Y ya cerramos esta clave con Sergio, de Coín, un chico que encontró durante el confinamiento el tiempo que necesitaba para desarrollar su faceta literaria. En su caso, numerosos artistas que nacieron o vivieron en Andalucía han sido auténticos referentes y quizás si no hubiera conocido su obra, él nunca sería el artista que es hoy en día. Pues de ahí la importancia de que se invierta en cultura, en darla a conocer y que sea accesible a todas las personas. Vamos a escuchar su testimonio. Un saludo a todos y a todas, soy Sergio Padilla y es todo un placer poder estar aquí hoy con todos ustedes. Soy estudiante de periodismo en la Universidad de Málaga y también me dedico a escribir. Escribo historias, relatos, poemas y artículos. Cuando algún amigo o alguna amiga me pregunta en qué autor o en qué autora me inspiro, yo siempre les corrijo y les respondo que no me inspiro en nombres propios, sino en sus vidas, en cómo vivieron o viven estas personas y cómo esto influye totalmente en su obra. Mi mayor exponente es Federico García Lorca y precisamente hace una semana visité su casa en Granada, en la Huerta de San Vicente, y observar aquel lugar que sigue intacto con su cama, su escritorio, incluso con el cartel original de la barraca, me hizo entender aún más su obra. Si yo no hubiese leído sus poemas, sobre todo El romancero gitano, me hubiese sido muy difícil poder escribir yo los míos, ya que es mi referente principal en el terreno más romántico de la escritura. Otro autor que para mí ha supuesto todo un abismo y he aprendido mucho de él es el hispanista Gerald Brennan, ya que yo soy de Coín y él vivió en Churriana y Alaurín el Grande, y esa cercanía unida a su gran obra ha supuesto para mí todo un aprendizaje. La primera obra que me marcó de Gerald Brennan fue Al sur de Granada, donde cuenta cómo huyó de Inglaterra y con apenas 25 años se instaló en la Alpujarra granadina. Esto es una reflexión que no está muy madurada todavía, pero creo que durante el confinamiento se ha revalorado la cultura. En el sentido en el que hemos sido súper conscientes de la importancia que tiene pues, para ayudarnos a pasar ese mal trago que en su momento vivimos, pues las películas, la música, pero ojo, porque revalorar no es lo mismo que revalorizar, ya aquí me estoy refiriendo a términos económicos y quiero decir que seguimos acostumbradas
a que la cultura o sea gratis o sea barata, o en definitiva, pues no pagar lo que realmente cuesta. Séptima clave, la idiosincrasia andaluza. Y bueno, yo creo que antes de empezar tenemos que hacer una pequeña introducción, ¿no? Todos sabemos que en Andalucía han sido muchísimas las civilizaciones que han pasado, que realmente todas tienen ese espíritu mediterráneo que hoy nos caracteriza y que un poco marca la idiosincrasia andaluza. Y antes de seguir, queremos introducir un poco una de las opiniones que nos deja una oyente. Y es que siempre lo decimos, es muy importante que nos habléis por redes sociales porque no solo nosotros conocemos vuestra opinión, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, sino que también tenéis la posibilidad de participar en el programa. Estamos siempre abiertos a vuestra opinión. Por eso nosotros preguntamos en Twitter sobre qué aspectos de la idiosincrasia andaluza caracterizaban a nuestros oyentes. Así que tenemos a maestra_Wi, que nos cuenta que ella es muy sociable, que no le gusta que se quede nadie atrás en el avance social. Además dice que le gusta mucho el flamenco, los carnavales de CAI, el habla que ella tiene y además la del resto de los andaluces con sus mil matices y palabras únicas, y en general la cultura andaluza, especialmente la Semana Santa. Bueno, también nos cuenta que para ella el 4 de diciembre es una fecha muy importante y que, en fin, que nosotros nada más tenemos que decirle que muchísimas gracias pues por comentarnos y por participar en el programa. Recordamos que os leemos y, en fin, aquí está la prueba, ¿no? Y bueno, abro debate con Ana y también con todos vosotros y con todas vosotras. ¿Cuáles son los elementos de la idiosincrasia andaluza? Pues quizá uno de los más típicos y más reconocidos, no solo aquí, sino también afuera, es el tema de que en verano se salgan las señoras y también algunos señores a la puerta de su casa, ¿no? Y a contar sus anécdotas, y a mí me sorprende muchísimo que se pueden tirar hasta ahora incluso de la madrugada, ¿sabes? Sí. También hay que hablar que en Andalucía hace mucha calor y por las noches muchas veces es muy difícil dormir. Pero ellos no son los únicos que cuentan su anécdota, yo también tengo la mía. Yo ya lo he dicho antes, soy de Priego de Córdoba, y tengo que contaros una anécdota que sucede allí. Allí hay una carretera que transcurre por la localidad en forma de travesía, concretamente por la calle Indaja, por si hay algún oyente de allí que no escucha, que sepa la historia que voy a contar. Y es que es muy curioso porque incluso este año, con el tema de las restricciones del coronavirus y tal, se vuelve a salir la gente con sus sillas de playa a la puerta de su casa, y como la calle es un poquito estrecha, pues los coches tienen que entran por la carretera como un poco en forma de zigzag. O sea, eso siempre me ha parecido súper curioso desde pequeño, como incluso hasta en una propia carretera los vecinos son capaces de salir a la calle y, en fin, de disfrutar de esta característica andaluza. No hay ninguna señal de tráfico así de peligro antes de entrar en esa travesía. Bueno, en general es otro tema, porque eso está fatal, pero bueno. Por otros motivos, ¿no? Sí. A mí también me pasó otra cosa una vez que estaba también precisamente en la puerta de la calle de la casa de mi abuela, y es que fui testigo directo de un accidente de tráfico, o sea, hasta el punto de que el coche que le dio a una moto se dio a la fuga, el coche, no la moto. Sí, evidentemente, y la policía, pues eso, me tomó declaraciones. Entonces imagínate lo traumático para mí, que tendría como 10 años, como mucho, no lo recuerdo bien. Eso. Sí, no, pero vaya, seguro que vaya con tu forma de ser, echaste para adelante y le contaste al municipal lo que hiciera falta. Pues sí, de todas formas yo nunca he tenido muchos pelos en la lengua, así que... Y bueno, también otro de los aspectos, por retomar un poco el debate que abríamos, otro punto, ¿no? Es que somos muy sociables. Nosotros normalmente los andaluces siempre nos saludamos con 2 besos, con un abrazo. Y esto es un poco una característica que no se suele repetir tanto o de esa forma tan intensa en el resto, ¿no? del Estado español, ¿no? De España, ¿no? Pues ahí ya no te voy a dar del todo la razón, ¿no? Y es que creo que esto es algo más mediterráneo que andaluz, ¿sabes? No sé, yo, por ejemplo, como bien sabes, estuve bastante tiempo viviendo en Turquía, y allí también los 2 besos, incluso entre hombres, que aquí eso no está tan... Un poquito... No mal visto, pero no es tan común, ¿no? No, vosotros dais la mano y os dais así 2 o 3 palmas en la espalda súper fuertes, como vosotros sois. Pero bueno, es un poco... Es broma. Y eso, y creo que es más mediterráneo. Y bueno, antes de seguir introduciendo otros puntos aquí en el debate, os recuerdo a todos los oyentes y a todas nuestras oyentes que, en fin, que ya mismo está la entrevista aquí con Pilar González, así que no desistáis, seguid escuchándonos, que nos queda muy poquito y además está muy interesante.
también os invito a que habléis por redes sociales y que nos contéis un poco, pues, si tenéis alguna anécdota, alguna cosilla así que contarnos. Y ya la última, de verdad, ya para cerrar y pasamos a la siguiente clave. Los andaluces tenemos don de gente, ¿a que sí? Es algo típico de aquí, el típico andaluz, ¿no? Forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Viene siempre alguien de fuera y nos pregunta dónde ir. Nosotros, vaya, no le decimos dónde tiene que ir, lo llevamos al sitio, ¿no crees? Sí, es verdad. Y si no sabes dónde está el sitio, te lo inventas, pero se lo tienes que decir. O más bien te busca a alguien que sí lo sepa, ¿no? Te busca, oye, pues la vecina sabe, espérate un momentito, te voy a llamarla. Pero ¿quién no alguna vez le han preguntado dónde está un sitio y ha dicho, sí, todo está a la derecha, y cuando se ha ido la persona ha dicho, hostia, que por ahí no es. Creo que no era por ahí. Así es. Octava clave, la cultura andaluza es universal. Como no sabía muy bien por dónde empezar, se me ocurrió que quizá mejor que yo y mejor que Fran también, nuestros seguidores y nuestras seguidoras en redes sociales pues sabrían cuál es la repercusión cultural de Andalucía en el extranjero, o al menos pues cuál es la percepción que tienen ellas. Y como no podía ser de otra forma, el flamenco, la gastronomía y el clima han sido respuestas muy recurrentes, casi ecuánimes diría yo. Vaya, y de hecho tenemos también aquí la opinión de otro tuitero, de otro oyente. Secret Olivo ha dicho que precisamente esos son los elementos que utiliza España para venderse en el extranjero. Ana, yo te quiero preguntar por eso. ¿Tú crees que hay apropiación cultural por parte de España por un poco de la cultura andaluza? No sé, a la Rosalía, por ejemplo, le acusaron de eso. Sí, pero en su día, no ahora exactamente. Ya tiene un estatus que no se le puede acusar tan fácilmente de algo. Bueno, creo que eso no era tanto por el estatus, ni mucho menos. Creo que era un poco porque ella es catalana, ¿no? Y no sé, como que utilizaba flamenco, algo típico andaluz, ¿no? En su estilo de música, o elementos del flamenco por lo menos, ¿no? Se criticó un poco el tema en sí, ¿no? De que, en fin, de si el flamenco es intrínseco andaluz o... No sé, es que esto es un poco un debate bastante grande, ¿no? Pues sí, en cualquier caso, hacía como un poco fusión y claro, Sí. yo no veo mal que como que se cojan aspectos típicos de Andalucía y se les dé pues una nueva perspectiva, se le lleva a nuevos horizontes. Yo no veo mal eso, lo que veo mal es esta comercialización que se ha hecho de Claro. medida, que nos ha quitado de toda esencia. Ahí es donde yo creo que iba nuestro tuitero. Y es que yo creo que se refiere un poco a eso. Mira, yo por ejemplo recuerdo hace unos días, no sé si hace unos días, hace unas semanas, que me corrijan en Twitter, hubo un anuncio del Museo del Prado en el que, en fin, salían pues muchos bailarines de flamenco bailando por todo el museo, y además, curiosamente, lo hacían justo delante de pinturas pues de artistas andaluzas, por ejemplo, como Velázquez, ¿no? Y era un poco curioso que era como una propaganda, como un anuncio, una promoción como española de Madrid, de visitar un museo español, ¿no? Y llamaba muchísimo la atención de que todo era andaluz, o sea, todo menos que el museo estuviera en Andalucía, que eso también es otro punto de debate. Pero yo creo que un poco se refería ahí, ¿no? O por ejemplo, cuando durante el franquismo se utilizaba la imagen siempre de lo andaluz para promocionar España, ¿no? Sí, el típico imán de la nevera que aparece un torero y pone debajo España, o una mujer bailando flamenco rojo. Exacto, más bien. Y aparece debajo también una banderita y yo creo que también, y esto es un poco reflexión personal mía, que nuestro oyente se podía referir también al hecho de que, por ejemplo, cuando algo andaluz es bueno, automáticamente pasa a ser español. Pero sin embargo, cuando algo andaluz es malo, pasa a ser andaluz, pero vaya, de forma discriminatoria, como algo negativo, ¿no? ¿No te has dado cuenta de esto? pues la verdad es que nunca lo había pensado, pero es que tienes razón. Es que es verdad, porque por ejemplo, el flamenco, hoy a todo el mundo ahora le gusta, ¿no? Es como algo súper español, súper bueno, algo andaluz. El seseo o nuestra forma de hablar, uy, qué mal, es que los andaluces son unos incultos, no. Y las críticas que recibimos por ello, pero bueno, exactamente, ese debate... nuestra habla ya la hemos dicho antes, al contrario, es algo para sentirnos orgullosos. Nosotros lo hemos dicho antes, los andaluces, en manos de Antonio de Nebrija, fueron los que, en fin, los que estandarizaron el castellano. Es preferible tener un acento, no es que sea preferible, es más correcto tener un acento, una habla determinada, que inventarse la gramática, como en otros puntos de España, ¿no crees? Pues sí.
Pero eso, lo dicho, que este debate es para tenerlo aquí, pero también con una cervecita de por medio. Ay. Algo muy típico andaluz, lo que hemos dejado antes de la idiosincrasia. Fíjate. Eso, es que al final lo bueno sí se corre por ahí fuera, pero el resto no. También, un poco por hablar un poco de artistas, ¿no? En cuanto a la cultura universal andaluza, tenemos un poco a Francisco Javier Pérez, que nos menciona artistas como Picasso, Lorca, Machado, Rocío Jurado. La verdad es que dejamos atrás un gran legado de Andalucía, ¿eh? Tiene potencia. Pues sí, todos unos grandes y Rocío Jurado también. La más grande. El que a mí se me viene a la mente es Antonio Banderas, porque en Málaga es como, no sé, ¿quién no conoce a Antonio Banderas? Además es una persona que ha invertido bastante aquí en esta ciudad, y ya no solo por la proyección cultural y que pueden tener en el extranjero, sino que luego también se acuerdan, ¿sabes? De su tierra, de su gente, y vamos, fue hasta pregonero de la Semana Santa en 2013, creo, aquí en Málaga. Y gracias a él, pues, que tiene muchísima fama en todo el mundo, pues un poco se ha universalizado todavía más la cultura andaluza, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando. Y es que yo creo que sí, la cultura andaluza es muy universal. Así terminamos nuestras 8 claves de la cultura y de la identidad andaluza. Pero queda algo importante, ¿no? Algo que esperan nuestros oyentes. Y es la entrevista a la senadora Pilar González, líder de Primavera Andaluza, y con quien vamos a hablar ahora mismo. Conectamos con ella. Hola Pilar, bienvenida a las 8 puntas. Hola, bien hallados y encantada de compartir un rato con vosotros. Bienvenida Pilar, yo soy Ana. Mi compañero que te acaba de saludar es Fran y de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ana, encantada, y me gusta mucho que sea paritaria. Las 8 puntas no dejan de ser 2 cuadrados girando sobre sí mismos, con lo cual está muy bien que esto sea un 50-50, 50-50. En este caso, además, la 8 puntas viene con doble sentido, y es que nosotros queremos explicar en cada programa, como ya nuestros oyentes saben, mediante 8 claves, el problema en fin, la temática que presentamos, ¿no? Porque 8 son las puntas que tiene la estrella tartésica, un símbolo totalmente y netamente andaluz, como también Andalucía, que tiene 8 grandes rincones, ¿verdad, Ana? Pues sí, a pesar de que llevamos poquito tiempo aquí en Onda, tenemos que decir que este programa concretamente ha creado muchísima expectación. O sea, nuestras redes sociales han pegado un boom desde que anunciamos que íbamos a contar con usted. Así que nada, Pilar, vamos a intentar estar a la altura, ¿no? Porque a ver si promete este programa. Hay muchas gracias y mucha responsabilidad, porque la gestión de las expectativas es siempre lo más complicado de todo, en la vida en general y en la política en particular. La primera pregunta va relacionada con su intervención en el Senado del otro día. Usted decía en esa intervención que quienes apelaban a la unidad en este país, refiriéndose, entiendo, a los sectores políticos más conservadores, apelaban al centralismo. Vamos a escucharlo, Pilar, a ver qué le parece. Hablan ustedes de unidad cuando quieren decir centralismo. Una de sus portavoces más distinguidas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en mitad del reñidero que mantiene con el gobierno central a cuenta de la pandemia, decía la semana pasada que España es Madrid y que Madrid es España. Oiga, nos han independizado a todos sin que movamos un dedo. ¿Cree usted que los políticos, cuando apelan a la unidad, en realidad están apelando al centralismo? Bueno, a ver, por situarnos un poco en el contexto, esa era una iniciativa que presentaba el Partido Popular y venía un poco al debate partidario de sus principios fundacionales, la corona, la Constitución y la unidad de la nación. Entonces, lo que yo quería expresar con esa intervención es que una cosa es la unidad y otra el concepto confuso que utiliza la derecha, básicamente, y que confunde a veces la unidad, la uniformidad, y también la confunde con el centralismo. Y en este caso, días antes, bueno, todos hemos sido partícipes, y creo que con bastante asombro, ¿no?, de lo que está ocurriendo entre el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid a cuenta de la gestión de la crisis sanitaria. En unas declaraciones, la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, dijo que España era Madrid y Madrid era España. Entonces, eso que no fue más que una expresión, que yo además aproveché
para utilizarlo y hacer una broma, como decir, bueno, ya nos han independizado a todos, ustedes se quedan con Madrid y los demás como que sobramos. Eso era una broma, pero en el fondo desvela cuál es el concepto de unidad que tiene el Partido Popular. Y ese concepto de unidad nace en el franquismo. Eso que pone en la Constitución de indisoluble unidad de la nación es un concepto franquista que yo creo que hoy día en el siglo XXI y después de lo que hemos recorrido en el estado de las autonomías no es tan dogmático, no es tan... Es que además la solubilidad es una propiedad de la materia, no es ningún concepto político. Y no hay nada en la materia, no hay nada en la naturaleza que sea insoluble. Todo depende del disolvente que se utilice, ¿no? Yo creo que en política la unidad es un concepto importante, necesario, pero siempre que sea una unidad decidida, asumida, compartida, deseada y no impuesta. Y bueno, y además yo creo que el centralismo del Partido Popular se ve sobre todo en el ejemplo de Madrid. ¿Cómo nos podemos explicar que la comunidad autónoma de Madrid, que cabría dentro de la provincia de Cádiz, por ejemplo, o que tiene el tamaño de la provincia de Cádiz o de la provincia de Málaga, tenga un Producto Interior Bruto mayor que el de Andalucía? ¿Qué se produce en Madrid? Solo se produce poder. En Andalucía tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos poquísima industria, pero algo hay. Tenemos el puerto de Algeciras, un montón de sectores económicos y nuestro Producto Interior Bruto, la riqueza de Andalucía es menor que la riqueza de Madrid, donde no se produce nada más que poder. Eso es lo que yo quería comentar en ese sentido, ¿no? Que una cosa es la unidad y otra es el centralismo, y el Partido Popular básicamente, en la dinámica que tiene contra el gobierno central o contra el Partido Socialista, habla de unidad cuando en realidad quiere decir centralismo. Hay otras formas de hacer unidad. El federalismo es una de ellas. Pues sí, la verdad es que yo me quedo con ese concepto de solubilidad de la materia. Me parece súper interesante y creo que ese es uno de nuestros problemas como individuos e incluso como sociedad, el aferrarnos a cosas férreas que nos pensamos que son inmutables a lo largo del tiempo y luego no, porque en realidad pues estamos todo el tiempo cambiando, nosotros, la historia. Y nada, de Madrid nos vamos a Andalucía, que es donde tenemos que estar, concretamente en Sevilla. Y en este caso se ha hecho muy viral una respuesta del rector de la Universidad de Sevilla ante el consejero de Educación de la Junta. Miguel Ángel Castro, el rector, vino a decirle al señor Imbroda que su gobierno nos había quitado a las universidades 135 millones de remanentes en plena adaptación al COVID. Y nada, a mí me llamó mucho la atención porque normalmente parece que prima más el formalismo político y el saber estar antes que defender los intereses de la propia institución que este tipo de personas representan. Y bueno, yo lo comenté en Twitter, pero bueno, ahora le pregunto su opinión a usted, ya que la tenemos aquí. ¿Y qué le pareció esto? ¿Qué le pareció la intervención del resto de la Universidad de Sevilla ante el señor Imbroda? ¿Hizo lo correcto? ¿Perdió los papeles o cómo? A mí que desde la universidad se defienda a la propia universidad me parece que es lo que debería ocurrir siempre. Y tampoco ocurre con tanta frecuencia, ¿no? Creo que tienes razón cuando me comentabas que generalmente la gente que está en las instituciones rara vez expresa en público discrepancia con quien gobierna, ¿no? Y en este caso sí lo hizo el rector de la Universidad de Sevilla. Yo creo que cargado de razón y bueno, me parece perfecto que además sea mi propia universidad, ¿no? Yo hace mucho tiempo que prácticamente toda mi dedicación política o mi interés por participar en política nació en la Universidad de Sevilla, ¿no? En los años 80, en fin. Así que me parece que están cargados de razones porque las universidades tienen un papel fundamental en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la sociedad andaluza, y creo que no son instituciones suficientemente cuidadas por parte del gobierno, cuando tienen una responsabilidad extraordinaria, que es la de formar a las personas jóvenes que tendréis más temprano que tarde en vuestras manos y en vuestras cabezas y en vuestras decisiones lo que vaya a ser el futuro de todos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que son instituciones que merecen atención, que merecen cuidado, que además aguantan mucho. O sea, yo sé que se aguanta mucho antes de levantar la voz. Ya era hora. A mí me sorprendió también, ¿eh? Reconozco que no es nada frecuente y que me sorprendió verlo, pero
no me desagradó nada, más bien al contrario. Entendí que está bien que se conozca las necesidades que tiene la educación superior, que es un sector fundamental en el conjunto de nuestra sociedad y que requiere de atención. Y ese ámbito de libertad que eran las universidades hace tiempo, cuando yo estaba, después le perdió la pista, ¿no? Ojalá sigan siendo, porque yo creo que es la experiencia de socialización a la que las personas jóvenes acudís en primera instancia, y me parece que es un laboratorio extraordinario de la vida, ¿no? La propia universidad. Así que se levante la voz en nombre de la universidad y que además sea, en este caso, de mi universidad. El mi es posesivo, pero es cariñoso más que nada, ¿eh? Pues me parece francamente necesario. Pues sí, porque si no defiende la universidad el propio rectorado ni los estudiantes, no sé quién lo va a defender. Con esto ya le dejo con mi compañero Fran, que seguro que también está deseando de preguntarle algunas cosillas. Yo soy consciente de ello. Y nada, te cedo la palabra. Y bueno, teníamos muchas ganas de contar con usted porque, bueno, al principio de la entrevista le comentaba tanto a Pilar como a los oyentes que en cada programa pues tratamos un poco un tema, ¿no? En este caso estamos hablando de la identidad de la cultura andaluza. Aquí ya voy a la pregunta. Usted públicamente ha defendido desde su época en el Partido Andalucista hasta ahora que es necesario un partido que defienda la identidad andaluza tanto en el Senado como en el Congreso. Así que yo voy a ser un poco directo con la pregunta, porque todos sabemos que los partidos nacionales son los únicos que hoy en día tienen representación en las Cortes, ¿no? ¿Están los representantes de los andaluces en el Congreso de los Diputados y en el Senado representando, defendiendo los intereses de Andalucía? Yo veo una defensa de muy baja intensidad. Es verdad que de vez en cuando se oye hablar. Bueno, en el Congreso de los Diputados a mí eso me sorprendió y me irritó. Tengo que decir que hablaba, por ejemplo, de los problemas del campo en Andalucía, Merche Aizpurúa, diputada de Bildu. Y hay 61 andaluces y andaluzas en el Congreso de los Diputados, tanto del PSOE como del Partido Popular, como de Unidas Podemos. No recuerdo si Ciudadanos también tiene alguno, pero quiero decir 61 personas que elegimos en Andalucía y que enviamos al Congreso de los Diputados a que nos representen a las andaluzas y a los andaluces y a que defiendan los intereses de las andaluzas y de los andaluces. Bueno, pues oírle a Merche Aizpurúa hablar de la situación de Andalucía, del campo en Andalucía, a mí me irritó bastante. A ver, yo no dudo de la buena fe de nadie. Quiero pensar que las personas que están en el Congreso y en el Senado, que son andaluces y que tienen ganas de trabajar por los intereses de Andalucía. Pero cuando yo hablo de una defensa andalucista, el andalucismo es una posición política, no es un lugar de nacimiento. Quiero decir, para ser andalucista no basta con ser andaluz o con haber nacido en Andalucía, o como mi caso, que yo no nací en Andalucía, pero que siempre digo, vamos, de broma, ¿no? Porque es absolutamente verdad, pero digo, yo no nací en Andalucía, pero he parido 3 andaluzas. Bueno, pues eso y 40 años viviendo en Andalucía es lo que a mí, y la decisión, la elección de ser andaluza, pero desde una perspectiva política. Eso es andalucismo. El hecho del nacimiento, pues no necesariamente. Aquí hay gente de cualquier sitio y hay gente de fuera de Andalucía que se sienten andaluces también, ¿no? O sea que el andalucismo es una posición política, no un origen, no un lugar de nacimiento ni un punto de partida. Y mi impresión, aún ya te digo, no dudando de la buena fe de nadie y sabiendo que hay personas en el Congreso y en el Senado que tienen voluntad de defender a Andalucía, creo que a veces se ven, digamos, abrumados por las decisiones que toman sus respectivos partidos políticos que se dirigen desde Madrid. Y entonces, pues, Andalucía suele pasar a un segundo plano. Y como hay bastante, no sé cómo definirlo porque, insisto que no quiero molestar a nadie, pero me habéis preguntado y yo respondo realmente lo que pienso. Creo que por eso me habéis preguntado, ¿no? Para que diga lo que pienso, no para que me ande con paños calientes. Pues como yo veo bastante docilidad o sumisión o supeditación, si me apuras, a los intereses de los partidos frente a los intereses de Andalucía, pues echo en falta voces y planteamientos tanto en las Cortes Generales, ¿no? En defensa de los intereses de Andalucía. Es verdad que hay mucha gente allí procedente de Andalucía, pero que son procedentes de Andalucía. El andalucismo no es la procedencia, insisto, es la posición política, es la defensa
de los intereses de Andalucía desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva de la izquierda, porque la mayoría social del pueblo andaluz, la mayoría de las andaluzas y de los andaluces, son personas que se sitúan en ese segmento político, es esa defensa ejercida, no simplemente porque, bueno, coges el AVE en Sevilla y ya te vas de Andalucía para Madrid. No es el lugar de procedencia. Es la meta, el origen, el compromiso. Eso es lo que yo entiendo que es el andalucismo, y es desde la defensa que se hace desde una perspectiva andalucista. Y no es solo una cuestión identitaria. Ahora que me has preguntado por la cultura y por la identidad, yo entiendo dos conceptos amplísimos, nos darían para muchísimo rato. Yo entiendo que la cultura es algo más que la producción literaria o artística. La cultura también tiene que ver con nuestra propia forma de vivir, ¿no? Y la identidad, en este caso hablamos de la identidad política, no es tampoco un ADN, o sea, no somos un pueblo elegido ni nada, pero sí somos un pueblo. Y la defensa de los intereses en Andalucía, no solo los identitarios, sino también los intereses económicos. Más allá de lo identitario está el pan de cada día, está el trabajo, está el paro juvenil, está el índice de pobreza. O sea, no es solo la identidad, hay muchas cuestiones materiales que son eso, el día a día, la vida real, las dificultades que cada mañana afrontan, pues desde el autónomo que tiene un pequeño negocio hasta una familia que está en paro o quien tiene un trabajo precario. Esa es la defensa de Andalucía, eso es andalucismo. No hablar simplemente de la identidad y de la bandera verde y blanca y de Blas Infante, que te lo digo yo, que para mí son símbolos fundamentales de lo que es Andalucía. Pero hablamos también, y a las Cortes se va básicamente a defender las necesidades de las andaluzas y de los andaluces y a plantear alternativas para resolverlas. Y en este sentido, la verdad es que se me ocurren muchas más cosas para preguntarle, pero bueno, no quiero quitarle todo el tiempo. No, para nada. Se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, voy a una. Y es que estamos viendo cómo los nacionalismos periféricos del resto de la península, el gallego, el vasco e incluso el valenciano, están aumentando muchísimo su proporción, su tanto por ciento de votos. Sin embargo, vemos un poco que el andalucismo como tal, al que usted ha hecho mención antes, no termina de despegar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se escuchen ecos de una tercera ola de andalucismo en ese sentido? ¿Piensa usted que los andaluces estamos en este camino? Yo creo que de momento estamos los andalucistas y espero que después, que pronto también estén las andaluzas y los andaluces. Es verdad que hay una efervescencia de posiciones en el conjunto del Estado. Desde las periferias sí que hay posiciones nacionalistas, progresistas, pues lo acabamos de ver en las elecciones gallegas. En Valencia está Compromís, en Mallorca está MES, en Cataluña por supuesto, País Vasco por supuesto, llevan años de diferencia, ¿no?, de avance en este sentido, hasta León, hasta Teruel. Nadie me puede decir que Teruel sean nacionalistas, porque los tengo allí en el Congreso, en el Senado conmigo, y son dos personas extraordinarias, no son nacionalistas en el sentido, digamos, clásico, ¿no? Pero defienden sus intereses. Es verdad, todo esto yo creo que, para ir de lo general a lo particular, creo que es una respuesta a la globalización neoliberal. La gente se aferra a lo más, ante esta cosa que parece que todo es universal y que realmente lo único universal es el dinero, el poder del dinero. Todo lo demás está muy fragmentado, está muy dividido. Pues en ese momento creo que y en una situación de crisis tan dura, primero que era económica, ahora es sanitaria y económica, y no terminamos de ver salidas, los asideros o las agarraderas más necesarias tienen que ver con el entorno, con lo cercano, con la que te reconoces, con la que hablas de la misma manera, con la que compartes, pues desde la forma de salir, de vivir, de relacionarte o de... yo creo que esa respuesta la que produce un auge de formaciones políticas de contenido, no es que el nacionalismo es un concepto del siglo XIX, estamos en el XXI. Yo creo que hay también que hacer un debate y una reflexión importante sobre qué sería el nacionalismo hoy, ¿no? Pero es cierto que en todas las periferias se están produciendo estas efervescencias, en unos sitios más consolidadas que en otros, de formaciones políticas, digamos, soberanistas, que es un concepto que a mí me gusta más particularmente que el de nacionalistas, ¿no? Uh-huh. En Andalucía está ocurriendo también, sin ninguna duda está ocurriendo. Otra cosa es que a lo mejor no está articulado,
que está fragmentado, que está disperso. Es verdad, todo eso es verdad. Y... O sea, que no te voy a decir que ahora que de repente va a haber un partido andalucista. No es así, no es así. Pero... Ni como el tradicional, ni... Dime, perdón. No, sí, me lo has dejado muy bien planteado para la siguiente pregunta, y es que sinceramente teniéndote aquí en el programa no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentarte esto, ¿no? Y es que se habían creado muchísimas expectativas en torno a la marca Adelante Andalucía durante todo este tiempo. Y no solo desde el andalucismo, sino también pues desde la corriente de Izquierda Unida, de Podemos. Y bueno, los andaluces y las andaluzas estamos siendo espectadores de este desencuentro que actualmente está existiendo en Adelante, donde parece que efectivamente va a haber una separación. Y bueno, digamos que su espacio político se siente decepcionado. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando en el seno de Adelante Andalucía? ¿Cuál es el desencuentro con Unidas Podemos? Tú lo has dicho, Adelante Andalucía y Unidas Podemos. Ese es el motivo del desencuentro. Al principio éramos solo Adelante Andalucía. Nos presentamos como Adelante Andalucía. Construimos Adelante Andalucía. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se forma un gobierno, el gobierno actual en el gobierno central, ojo que yo voté, yo voté a Unidas Podemos en las elecciones generales 2 veces, hubo que votar, si recordáis, porque a la primera no se pusieron de acuerdo. Efectivamente. Pues después de votarlos 2 veces, una vez que tanto Izquierda Unida como Podemos hacen un pacto con el Partido Socialista y se configura el gobierno que hay, Unidas Podemos cree que puede tomar todas las decisiones en todos los territorios. Y ese es el motivo lamentabilísimo y muy triste, para mí muy triste, del desencuentro que estamos viviendo en este momento. Tanto Izquierda Andalucista como Primavera Andaluza ya planteamos en el año 2019, en algunas de las elecciones en las 2 elecciones que hubo, nosotros planteamos que se presentara Adelante Andalucía como marca electoral, como papeleta. Bueno, ni Izquierda Unida ni Podemos, que no son fuerzas andalucistas o soberanistas, sino que son fuerzas centralistas, no lo vieron claro y dijeron que no, que se iban a presentar en las elecciones generales Unidas Podemos. Y en las elecciones andaluzas, vale, como si las elecciones andaluzas, las elecciones autonómicas, fueran de segunda categoría y realmente lo importante fueran las elecciones generales. Y una vez, sobre todo, que se formó el gobierno, pues ese es el cambio que se produce con respecto a la situación anterior, ¿no? Y bueno, pues ahora hay tensión, yo no lo oculto porque además es obvio, es público, que además se han encargado de airearlo y de publicitarlo. Yo creo que estas cosas no son buenas cuando ocurren y todavía son peores cuando se divulgan, porque de alguna manera hay que intentar resolverlas. Lo hemos intentado, ¿eh? Tuvimos una reunión de 7 horas seguidas, creo que fue en el mes de julio, tuvimos otra en agosto, luego nos citaron con un burofax para otra reunión a los andalucistas, en fin, ha habido sucesivos intentos. Yo no sé lo que va a ocurrir en este momento, sé que por parte de el grupo de Teresa Rodríguez se les ha mandado, sobre todo por la situación del grupo parlamentario, ¿no?, una propuesta a Izquierda Unida para convivir, al menos convivir, si no en paz, por lo menos en calma, y parece ser que no lo han aceptado y bueno, día sí, día no, hay declaraciones en los medios de comunicación que a mí no me gustan prácticamente nada, sobre todo las que son más agresivas, porque aquí ha habido algunos insultos graves de una parte hacia otra, usurpadores, anomalía, en fin. Se pone el énfasis en el nombre de la marca. Yo quisiera discutir sobre el proyecto, sobre si el proyecto es andaluz o no. En colaboración, o sea, no quiero... A ver, yo sé que el gobierno del Estado es muy importante y que hay que tomar decisiones y que hay que, de alguna manera, vincular también. Sí, por supuesto que sí, pero siempre que pensemos que somos una fuerza para defender los intereses de Andalucía, que el pueblo andaluz, que Andalucía es un sujeto político y que esta es una herramienta, ¿no? En fin, en esa tesitura estamos, no resuelta todavía y con tristeza, te lo digo, porque la verdad es que Adelante Andalucía nació como una aventura hermosísima, muy generosa, muy innovadora, muy valiente, y después ha habido algunos comportamientos que son muy antiguos, y nada contemporáneos y muy tristes además. Pilar, nos estamos quedando sin tiempo y te voy a hacer una pregunta muy breve.
no quiero ponerte en un compromiso, pero espero una respuesta de sí o no, ¿vale? Y si quieres no me la contextualizas siquiera. Y es que una de las diferencias que ha habido en el Seno de Adelante Andalucía y que ha separado un poco a Unidas Podemos de los otros 3 partidos que, bueno, digamos que apoyan fervientemente el proyecto Adelante, es la posibilidad de apoyar un gobierno que fuera liderado en la Junta por el PSOE. Bueno, que fuera liderado por coalición o participación externa, lo que fuera, ¿no? Su opinión personal es lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿Usted está de acuerdo en formar parte de un gobierno con el PSOE y la Junta? ¿Sí o no? Es que no te puedo responder sí o no. Responder sí o no es decir, con el PSOE siempre o con el PSOE nunca. O sea, ninguna de las dos cosas. Ni siempre ni nunca. Hay que ver cuál es la política. Se reparte juego cada vez que se abren las urnas. No te puedo decir ni que iría con el PSOE siempre, ni que no iría con el PSOE nunca. Depende. Pues con Esa es la política, una gama de grises. No es blanco o negro. Pues con eso nos quedamos, Pilar. Muchísimas gracias. Pues eso mismo, Pilar, muchísimas gracias por venir. Me ha parecido como mínimo un punto de reflexión el tema de los nacionalismos periféricos y más ahora que están tan en boca con el tema de los populismos. Y nada, que habría un punto de reflexión por ahí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante este momento de conversación que hemos tenido. Así es. Y ya hasta la próxima, ¿no? Exactamente. Agradecerte muchísimo de nuevo tu atención y esperamos haber satisfecho también un poco la expectación de nuestros oyentes. Y en fin, gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros, Ana y Fran. Para mí de verdad que es una alegría, ¿no? Que gente joven se dedique a estas cosas, innove, se plantee, se pregunte, cuestione, interpele. Para eso estamos, para eso servimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que podamos escucharnos pronto en las 8 puntas. Un saludo. Yo también lo espero. Un saludo cordial. Hasta pronto. Hasta pronto, Pilar. Nos vemos, Pilar. Hasta aquí el programa de hoy, ya es el tercero, parece que hace nada cuando lo empezamos. El tiempo pasa volando, ¿eh? Sí, además, vamos, la gente que me conoce de cerca sabe bien la muchísima ilusión que le hemos puesto a este proyecto y por eso lo único que queremos pediros es interacción en redes sociales, porque no queremos que esto sea una conversación grabada entre Fran y yo, queremos que sea un punto de encuentro entre gente que tiene intereses como los que tenemos nosotros, que tiene inquietudes y os escuchamos, os leemos, así que vuestra participación es que es crucial, ¿eh? Exactamente, y además nosotros somos totalmente plurales, o sea, nosotros vamos a dar siempre voz a todo tipo de ideologías, todo tipo de críticas, porque esto simplemente es un proyecto para que vosotros podáis hablar a través de esta plataforma que estamos dando para todo el mundo, porque realmente nosotros creemos en la participación, en los medios y en fin, en que esto salga adelante un poco también con vosotros. Ya habéis visto que, en fin, hemos podido conseguir la entrevista a Pilar González. Prometemos que vamos a seguir entrevistando a líderes políticos siempre en nuestra sección. Y nada, nosotros os preguntamos sobre el tema del que queréis que hiciéramos el tercer programa. Ganó este que hemos hecho de la identidad cultural andaluza, pero obviamente la otra opción que era la sanidad es la que vamos a hacer en el próximo programa. Así que esperamos vuestras sugerencias en nuestras redes sociales pues para sacarlo adelante, ¿verdad, Ana? Pues claro, porque en torno a ella articularemos gran parte de nuestras claves y por eso mismo que estamos ahí, que esto es un altavoz para muchas inquietudes que se quedan todavía en el aire y que nos vemos en el siguiente programa. Nos escuchamos pronto.